Doctor Arroyo, platícanos, ¿dónde está radicada tu empresa? Nuestra empresa está ubicada en Aguascalientes. De hecho, sus siglas son Grupo Industrial Aguascalientes, de ahí proviene su nombre, GIA. Nace prácticamente en 1991. Es una historia muy bonita la de GIA. Yo tuve la oportunidad cuando era joven, tener la oportunidad de conseguir una beca en una universidad extranjera, en una área de biotecnología. Y cuando estaba en esa universidad tenía por lo menos 10 amigos mexicanos becados, pobres, igual que yo, que vislumbrábamos una necesidad importante de la salud en México. Hace un poco más de 20 años en este país muchas personas no solo no tenían seguridad social, sino que por otra parte muchas personas que tenían seguridad social ya estaban teniendo muy mal servicio en los temas de salud en este país. Todos decíamos que valdría la pena que lo que habíamos aprendido en esa universidad lo íbamos a aplicar en nuestro país. Y todos los días lo platicábamos. Yo fui el primero que terminé, yo soy de Aguascalientes, regresé a Aguascalientes y un laboratorio de esos de vitivinicultura que habían sido abandonados muchos años antes en una crisis de este país, me lo prestaron, lo adapté para un proyecto de biotecnología. Después conseguí una tarjeta de crédito, más o menos $5,000. Con esos $5,000 compré un boleto de avión, me fui a California a buscar a mis 10 amigos que todos los días decían que querían ayudar a su país y tristemente lo único que hice fue gastarme gran parte de mi capital de trabajo, era todo lo que tenía. Sucedió algo muy interesante. Lo que yo pude hacer en este proyecto fue desarrollar investigación. Esa investigación, muchas empresas importantes en el mundo, prácticamente 3 o 4 años después de eso, pues literalmente teníamos a 3 de las 5 empresas farmacéuticas más importantes del mundo comprándonos tecnología o investigación. La verdad es que muchas personas piensan que en México no se hacen las cosas bien, pero la verdad es que, pues bueno, basta que nos lo propongamos. A nosotros tuvimos una experiencia muy positiva en ese aspecto. Nos fue bien, fuimos muy rentables, prácticamente 5 años después de eso, en 1995, cuando había una crisis muy fuerte en este país, nosotros teníamos a 3 de los 5 empresas más importantes del mundo facturándoles casi $8 millones. La verdad es que nos iba muy bien en esa época. Y entonces, ¿cuál es el desarrollo biotecnológico más importante del grupo? Tenemos 2 importantes, pero uno de los importantes se llama ProteinGia. De hecho, es una de las 12 patentes en biotecnología más importantes en América Latina en los últimos 28 años. Eso creo que dice mucho. Es un proyecto que se desarrolló con científicos mexicanos, es un proyecto que tuvo, si bien es cierto, un poco la orientación, pues bueno, de nuestro químico en jefe, que es el único extranjero también en nuestro proyecto, que se llama Jacob Adia, y una señora que se llama Rita Levi Montalcini, que es una premio Nobel de Medicina en 1986. El concepto de este proyecto logró determinar que a través de coloides proteicos el ser humano puede reinventar literalmente su organismo desde la punta del pelo hasta la punta de la uña del pie. Ese concepto es un proyecto dinámico, todavía sigue desarrollándose, pero lo cierto es que ha tocado la vida de muchas personas en el mundo y logramos hacer algo que es muy interesante. Logramos salir del concepto farmacéutico para entrar al concepto de la alimentación funcional, es decir, hacer moléculas de nutrientes que permitan ayudar a la persona a que pueda fortalecerse para mantener su salud. Y en el caso de que la haya perdido, poder tener las moléculas correctas para tener una respuesta biológica a mejores resultados en cuestión de salud o contra la enfermedad, mejor dicho. Con esta molécula, con este desarrollo biotecnológico, ¿cuántos productos has desarrollado? Tenemos un catálogo de cerca de 40 productos. Lo que hemos hecho es aplicar la molécula correcta, como le llamamos nosotros, a alimentos funcionales. Imagínate, Eduardo, nosotros hemos evolucionado del concepto de intentar dar, dar sustancias sintéticas a muchas personas para empezar a dar cosas naturales a través de proteínas, es decir, pusimos proteínas en alimentos funcionales que les quitamos los azúcares para que no generemos niños obesos. En esa misma molécula lo que les damos es la cantidad de multivitamínicos, energéticos, proteicos, prebióticos, micro y macronutrientes. Pero el concepto proteico que utilizamos en estas golosinas, por ejemplo, alimentos funcionales, que es uno de los catálogos de producto que tenemos, logramos hacer que el niño se reinvente desde la punta del pelo a la punta del pie. Yo siempre les digo a las mamás, bueno, solo las mamás que quieran tener hijos guapos, inteligentes y sanos deberían de tener o de enterarse de qué es lo que contiene este concepto. Y nos ha funcionado bien. Ese es uno de los 2 avances biotecnológicos. El otro avance es el más interesante, de hecho. Hemos logrado determinar que cada aminoácido o gran parte de cada aminoácido, cuáles son las funciones biológicas que tienen. Voy a intentar hacer un ejemplo, es mucho más complejo que esto, pero literalmente así trabaja. Por ejemplo, hablamos de alanina, es una parte de una proteína que está totalmente relacionada al concepto de
el índice de diabetes en el mundo y especialmente en México. México, por desgracia, tiene esa desgracia. Es decir, logramos saber que si una persona tiene poca facultad de poder bioasimilar alanina o no la tiene disponible, lo más probable es que su organismo sea diabético. En cuestión de los niños, por ejemplo, hemos logrado entender que la mezcla de lisina e histidina puede determinar el grado de inteligencia que un niño tenga cuando sea adulto. Es decir, no es el colegio al que vayan los hijos o lo que paguen en el colegio los papás. Es una sustancia que permite liberar sustancias neurobioquímicas en el organismo. Voy a decir una parte pues más cruel, que por desgracia también está tocando mucho los temas de salud en este país. Es el concepto, por ejemplo, de que si un niño en alguna etapa, o un adulto, en alguna etapa no reconoce, por ejemplo, ciertas fases proteicas como, por ejemplo, la cisteína, literalmente deja de liberar una sustancia que se llama glutatión, que es uno de los principales antioxidantes del organismo y por consiguiente es la principal defensa contra sustancias carcinogénicas o, lo voy a hablar más claro, contra el cáncer, por ejemplo. Entonces, podemos determinar, imagínate el alcance de este proyecto. Yo he visitado muchas comunidades muy pobres en México, por ejemplo, la zona de los Huicholes, entre Jalisco y Nayarit en México. Las mamás en esa zona son personas que no tienen seguridad social. Cuando la mujer huichola se siente embarazada, deja de comer. Muchas personas no entendían por qué. La verdad es que llevaba su lógica, no tienen seguridad social cerca, entonces hacían que el producto no creciera tanto y el día que tenían que finalmente hacer el parto, no tenían tanto problema. De esa manera nacía un niño, pues bueno, y ellas podían sobrevivir. Pero el problema es que literalmente los niños tenían desventajas biológicas absolutas. Entonces todos los niños o tenían leucemia o tenían muchos problemas clínicos. El desarrollo neurológico literalmente los tenía en un atraso brutal. Entonces lo que hicimos nosotros como proyecto fue intentar entender qué actividad en el área neurológica, o vamos, en todo su organismo, tenían. Por ejemplo, si la alanina tenía su actividad, podíamos determinar que el niño, si le dábamos alanina alternativa, que su mamá ya no le brindó cuando era en proceso de gestación, podríamos quitarle quizá a través de prevención la facultad de poder ser diabético. En los temas, por ejemplo, de las leucemias, en los temas, vamos, podríamos determinar si el niño iba a ser alto, chaparrito, podemos determinar si va a ser inteligente o no, todo a través de aminoácidos. Este procedimiento es muy interesante porque aunque todavía no se concluye, es uno de los proyectos que podría determinarse como uno de los conceptos de prevención de enfermedades más importantes del mundo y se está desarrollando en México. El concepto es entender la bioquímica del organismo para evitar enfermedades, porque sabemos cuáles son pues ya un poco los caminos de la enfermedad. Entonces, ahora lo que queremos hacer es coartar esos caminos a través de aminoácidos o de sustancias proteicas que permitirán fortalecer ese organismo. Tú has dado mucho énfasis en los niños. De tus 40 productos, más o menos, ¿cuántos se dedican específicamente a la niñez? En realidad, bueno, tenemos productos muy enfocados a la niñez. Por ejemplo, voy a intentar ejemplificar cuál es la presentación. Tenemos una golosina, por ejemplo, que cada vez que el niño ve una golosina en la mano de la mamá, se la quita porque ve algo muy atractivo. Se ve lo que él quiere, pero en realidad lo que la mamá le da es lo que obviamente ella quiere darle. El contenido multivitamínico, energético, proteico, prebiótico, micro y macronutrientes. Eso es mucho para niños. Y perdóname que haya hecho ese ejemplo de nuevo de niños, pero bueno, en los temas geriátricos, los jóvenes mayores de 65 años les gustan también esas golosinas y no hay ninguna característica por la cual un adulto no lo pueda tomar. Al final del día son libres prácticamente de carbohidratos. Un adulto diabético podría tomarlos y la verdad es que su organismo no lo reconocería como carbohidrato de tal manera que no tienes picos glucémicos. Entonces, aunque son productos para niños, los pueden usar los adultos. Ahora, tenemos también presentaciones de nutracéutica, capsulitas. Este es el tiempo de las personas que no tienen tiempo. Entonces tú puedes estar atrapado en el tráfico, tomas una capsulita y finalmente resuelves los conceptos de las micro y macromoléculas que necesitas. Entonces la verdad es que creo que el concepto de lo que tenemos le ayuda tanto a niños como a adultos. Yo hablo mucho de los niños por un tema personal, sin embargo, la verdad es que, pues bueno, podemos ayudar a todas las personas que tengan un cuerpo y que necesiten cuidarlo. Creo que nuestros productos les ayudan. Nosotros Universo PYME ha sido testigo de varios de tus proyectos de investigación, donde se nota personas con un muy alto deterioro, o sea, prácticamente, y perdón por utilizar este término, son bultos, o sea, están en estado prácticamente vegetativo. Así es. Sin respuesta neuronal que se pueda distinguir, incluso no hay reacción del iris a la luz en un concepto. Sí, no hay respuesta neurológica. No hay ninguna respuesta neurológica. Y hemos visto a partir del seguimiento de los videos cómo en prácticamente un año esas personas volvieron a caminar, a hablar, a poder escribir.
Se recuperaron sonreír. biológicamente, es correcto. Fíjate, Eduardo, que esa es una de las partes más interesantes que tiene nuestro proyecto. En México nos ha sido un poco más difícil poder transmitirles a los médicos que el concepto de nutrición es un cuadro básico que se tiene que implementar en los procedimientos de las visitas clínicas. Vamos, creo que muchos médicos tendrían muchos mejores resultados en los conceptos de poder tener resultados en sus terapias a través de alimentar mejor a sus pacientes. Y lo que nosotros hemos hecho es intentar comunicar, pues bueno, que esas cosas de verdad suceden y sobre todo que suceden maravillosamente. Imagínate la expectativa de un padre que tiene un hijo, como tú lo mencionas, que no solo no tiene respuesta neurológica, que está en un estado semivegetativo, que no tiene capacidad de moverse y de pronto, a la vuelta de menos de un año, no solo se puede levantar, caminar, hablar, vamos, puede regresar a la escuela, puede ese papá después dormir tranquilo y sabiéndose que va a despertar sin la pesadilla que vivía años atrás. Nosotros comenzamos este proyecto atendiendo a 276 niños enfermos de cáncer a través de nutrición. En una ocasión, una señora se comunicó con nosotros, atendía un proyecto de niños enfermos de cáncer que no tenía seguridad social, eran niños muy pobres, niños que literalmente estaban abandonados. Esos niños, cuando alguien conseguían una buena alma caritativa, que les conseguía una beca para tener una quimio, la quimio los mataba más que la enfermedad porque eran niños que no tenían fortaleza biológica e inmunológica, estaban desnutridos. Y lo único que pudimos hacer nosotros en esa época, porque no teníamos muchos recursos, fue empezar a nutrir a esos niños. La experiencia fue impactante. Fueron niños que empezaron a evolucionar, cambiaron su metabolismo, empezaron a fortalecerse. Y ahora si algunos podían conseguir una quimioterapia, la quimioterapia entonces se volvía ayuda, ya no los mataba más que la enfermedad. Ese procedimiento fue interesante. Comenzamos con 276 niños. En la actualidad quiero compartirte que el mes pasado cerramos con más de 4,000 niños en México. México, el sur de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La parte triste es que son personas muy humildes, muchos de ellos, pero decidimos que no podíamos seguir atendiendo más niños enfermos de cáncer. La decisión de nuestro proyecto fue intentar ayudarlos a evitar a que tengan cáncer. Es decir, nosotros no hacemos medicamentos, hacemos nutrición. Y creo que es muy fácil que una mamá que quiera tener a su hijo sano, pues bueno, pueda ayudarlo de esa manera.